Bienvenido nuevamente. El día de hoy tendremos la necesidad de llegar a conceptualizar y a ver la importancia que tiene una variable básica dentro de la empresa, que es el precio que tienen sus productos, sus servicios. Prácticamente podríamos indicar que esta pequeña variable al cual ellos le establecen esta cantidad de precio es algo que en el futuro es de suma importancia, en el sentido de que ese precio reflejará la cantidad a través del cual estará regresando la inversión que hicieron en su negocio. Además de ello, pues es una de las armas básicas para tratar de abrir nuevos mercados o tratar de aceptar los mercados que ellos están dispuestos a ofrecer el bien o el servicio. De diferentes perspectivas, el precio es una de las variables más elementales que hoy en día se conocen. Entonces, empecemos a platicar sobre esta variable del precio, tratando de reflejar que durante los últimos años se ha podido observar en el mercado internacional que del 100% de nuevas empresas que se lanzan al mercado, al término del ciclo fiscal o al término de ese preciso año, generalmente llega a sobrevivir cerca del 5% de estas nuevas empresas. Una vez que acudimos con estas empresas y preguntamos cuál es la fortaleza que ellos tienen y que esta fortaleza se ve traducida en la supervivencia que ha tenido la organización hasta este momento, nos hemos dado cuenta que una de las principales fortalezas que ellos han generado en comparación con la competencia que en ese momento ya no existe más, es justamente esta variable del precio. La política del precio es una de las famosas P's para las mercadotecnia. Esta famosa P de la mercadotecnia es un arma elemental dependiendo el tipo de guerra que quisiera empezar a tornar en este mercado al cual se dedique. Yo podría observar entonces que en esa variable de precio se componen algunos elementos muy claros y que esos elementos pues deberán de generarse precisamente con mucha claridad desde el punto de vista financiero. Si observas en tu lámina, menciona el precio es la cantidad de dinero que permite que un oferente del bien o servicio obtenga la retribución del costo generado por este más una cantidad de utilidad. Por lo tanto, en el precio vemos dos variables involucradas, el costo y la utilidad. En la parte del costo mencionaríamos que como costo solamente de dos tipos, variable o fijo. Esta denominación de variable o fijo dependiendo del tiempo en el cual yo quisiera llegar a generar la erogación. Mencionaríamos entonces que prácticamente todos los costos tienden a ser variables. ¿Por qué? Porque siempre habrá una cantidad que se está modificando de un costo con otro o de un año con otro. Habrá muy pocos a través de los cuales no tendrán ninguna modificación durante un cierto periodo de tiempo. A ese sí le podemos denominar un costo fijo. Sin embargo, si nosotros le damos un zoom a ese estado financiero, nos podremos dar cuenta que el único costo que existe dentro de la organización es un costo variable, porque tiene cierta alteración. Generalmente, sobre todo en estas economías emergentes, el costo tiende a ser un costo incremental. El costo fue diferente ayer al día de hoy, y una de las diferencias básicas es que el día de hoy es más caro. Sin embargo, hay otro tipo de economías en el mundo donde el costo tiene prácticamente este concepto de variabilidad en el sentido de que mañana el costo puede ser mayor o menor, dependiendo de esas condiciones a las que el mercado está ofreciendo en ese momento. Pero vayamos a que yo estoy tratando de generar esta visualización del costo en un tiempo determinado. Por lo tanto, existen las dos características de costo. El costo fijo es aquel que permanecerá inmutable o inamovible dependiendo la cantidad de tiempo que yo quisiera llegar a establecer. La renta durante todo este año
será de 10,000 pesos. Y no venda o venda más de lo pronosticado, de todas maneras la renta seguirá siendo de 10,000 pesos. Por lo tanto, ahí estamos observando un costo fijo, de los más claros. Como costos variables, yo mencionaría que prácticamente todos los demás. Sin embargo, uno clásico sería la materia prima. En la medida en que yo adquiera más materia prima, tendré un mayor costo variable. Por lo tanto, bienvenidos sean los costos variables, porque en la medida en que yo incremente mis costos variables, también estoy dando por hecho que estaré incrementando las unidades de venta y con ello la cantidad de utilidad que yo quisiera llegar a generar. Utilidad, el otro elemento que integra al precio. En el caso de la utilidad, estamos hablando en términos financieros, por lo tanto se está reflejando en una partida monetaria. La utilidad es aquel excedente del cual yo generé en dinero gracias a la venta de mi artículo. En términos económicos mencionábamos todo lo que existe al inicio es dinero. Este dinero se convertirá en mercancía y esta mercancía nuevamente se convertirá en dinero. Este círculo virtuoso establece que el dinero siempre tendrá una tendencia creciente. Mientras más llegue a invertir, a comprar mercancías y a generar este círculo, pues obviamente estaré generando un dinero que se está multiplicando, un dinero que está generando utilidad. La utilidad, ese excedente que tiene la organización, generalmente vemos que es una de las principales variables por las cuales las empresas subsisten. Gracias a que empiezan a generar un porcentaje de utilidad, entonces yo podría suponer que en el futuro esa empresa pudiera empezar a tener una creciente o un creciente nivel de ventas, un creciente nivel de cuentas por cobrar, etc. En este caso vemos que los dos elementos que integran al precio son básicos para que yo pueda empezar a establecer una estrategia de precios. Hablando de la estrategia de precios, está hablando la manera a través de la cual voy a afrontar ese mercado con una variable denominada precio. Habrá algunos mercados que no se resistan a esa cantidad del precio dado el producto de alta calidad que le estoy lanzando al mercado. Habrá algunos consumidores que harán hasta lo imposible por tratar de aniquilarme en el mercado dado esa estrategia de precio que tenga. O bien, puede ser que la estrategia de precio yo mismo empiece a colocarme dentro de los niveles máximos del mercado y empezar a bajar esa cantidad de precio dependiendo del mercado al cual yo quisiera realmente enfocarme. La variable del precio y la variable la estrategia que se está generando año tras año podría tener un nombre. Tenemos dos tipos de estrategias de precios. Una denominada precios de penetración y otra denominada precios de descreme. Los precios de penetración tratan de llegar a establecer el bien o el servicio al menor nivel de precio que existe en el mercado. Obviamente voy a tratar de que ese precio no infrinja algunas reglamentaciones o algunas situaciones legales que la empresa o que el gobierno de ese lugar está estableciendo. Es decir, si yo cumplo con toda esa metodología o con todo ese cuidado de llegar a establecer el precio en los niveles bajos sin infringir la ley, entonces probablemente empezará a generar una penetración de precio. ¿Qué objetivo tiene el que yo venda mi bien o servicio al menor nivel de precio posible? El objetivo básico que tiene es que yo pueda empezar a absorber una cantidad de mercado importante. Mi negocio no va a estar dado en cada producto que venda. Mi negocio estará dado en función del volumen que pueda colocar ante diferentes distribuidores o en diferentes mercados. Este nivel de precio o incluso las condiciones de crédito que se están generando paralelamente con la venta de este bien o servicio son irresistibles prácticamente para cualquier mercado al cual yo quisiera llegarle a ofrecer este bien o servicio. Por lo tanto, estamos mencionando que esa política de penetración muy probablemente al inicio esté generando más que utilidad, una pérdida. Es decir,
yo estoy produciendo en un producto o estoy invirtiendo en un producto 1,000 pesos, cuyo precio de venta es de 500. Siempre tendré esta cantidad de costo mayor al precio al cual estoy dando. ¿Qué tengo como resultado? En lugar de utilidad, tendré una pérdida. Sin embargo, la promesa de la política o de la estrategia de penetración de precio es que si yo acepto durante esos primeros periodos un cierto porcentaje de pérdida, yo ya tendré la cantidad de prestigio o el grado de posicionamiento de mercado necesario para empezar a generar esa cantidad de volumen y en función de esa cantidad de volumen empezar a incrementar ese precio. Ya penetré el mercado, en este momento mi producto ha sido conocido, en este momento he podido desplazar a algunos otros proveedores por un espacio de tiempo muy corto, pero que si yo estoy respaldado o confiado en la calidad y en el servicio de mi producto, al final ese tiempo tan pequeño será suficiente para que yo pueda empezar a marcar una gran diferencia con el precio de la competencia. En el caso de América Latina, vemos un ejemplo clásico. Un duopolio a nivel internacional creado por Coca-Cola Company y Pepsi-Cola Company. Estas dos empresas prácticamente se reparten el nivel de ganancias de los bebedores de bebidas de cola en el mundo. Hoy podríamos hablar que entre ellos existe una guerra ardua y voraz. Sin embargo, también es cierto que hay acuerdos que les permiten llegar a generar cierta repartición del mercado. En Estados Unidos, probablemente los últimos censos mercadológicos muestran como líder de bebidas de cola a PepsiCo. En el caso de América Latina, el líder es Coca-Cola. En este sentido, vemos que los dos mercados son igualmente cargados de utilidades y que en este sentido vemos un acuerdo entre estas empresas duopólicas. En el escenario competitivo de este tipo de empresas, surge una empresa peruana en la cual empieza a tener una estrategia de penetración de precio. Generar no solamente la bebida de cola más barata, sino en presentaciones mucho más grandes. Si aquellos, generalmente su última presentación o imagen del producto era de 2 litros, por mencionar un ejemplo, este llega a establecer su presentación en 3.3 litros. Pero además de ello, lo impactante del caso no es la presentación, sino lo impactante del caso es que el precio es 25% más barato que esos 2 litros que da la competencia. Podríamos mencionar, como muchas otras empresas que ocurrieron en el pasado, tiene la posibilidad de generar tan bajo precio debido a que la calidad o los modos de producción del artículo son de baja calidad. Sin embargo, en el caso de esta empresa denominada Big Cola, los estándares de calidad son sumamente cuidados y estamos observando que efectivamente la fórmula no es la misma. Sin embargo, los dos o los productos de cola que están esparcidos en este momento en el mercado tienen o cumplen con todos los requisitos de calidad establecidos por las autoridades de cada uno de estos países. Por lo tanto, vemos un producto sustituto mucho más bajo. La historia continúa, y la historia continúa en el sentido de que el mercado está dividido, el 96% lo tiene el duopolio y el otro 4% está pulverizado en una cantidad importante de empresas a nivel mundial. Big Cola ha llegado a tomar de este 96% del duopolio 4 puntos. Es decir, en este momento el mercado tiene 92% el duopolio, 4 puntos Big Cola y los otros 4 puntos está repartido en una cantidad importante de empresas en el mundo. ¿Qué estamos observando ahí? Probablemente si tú comparas el 92% contra el 4%, sea prácticamente, no tendría ninguna comparación. Sin embargo, si te das cuenta, esta fortaleza que ha creado el duopolio lo ha hecho por años. Le ha costado una cantidad importante de llegar a establecer estos mecanismos de distribución donde seguramente si tú acudieras a aquel lugar en la sierra de cualquier país de América Latina, lo que encontrarías sería una bebida de cola.
Por lo tanto, estamos hablando que estos mecanismos de distribución pues han sido costosos a lo largo de todo este tiempo y que les ha permitido tener, obviamente, ese liderazgo. Una empresa de reciente creación de no más de 5 años le ha venido a quitar ese 4% del mercado. ¿Gracias a qué? Al precio. Big Cola, Émico en México, algunas empresas de telefonía han generado su estrategia en un establecimiento de la cuota o del precio lo más bajo posible. Estoy dispuesto a asimilar cierta cantidad de pérdida al inicio del arranque del negocio para después, ya cautivado el mercado, empezar a generar pues una recuperación de la inversión que se hizo tiempo atrás. El otro esquema, si aquí hablábamos de una penetración de precios, tendríamos que empezar a hablar de un descreme del mercado o de una estrategia de descreme del mercado. La estrategia del descreme del mercado es totalmente lo contrario. Si en aquel yo empezaba desde los niveles mínimos en los cuales yo podía llegar a establecer el precio, ahora en esta estrategia yo voy a empezar desde los niveles máximos. Lo más caro en el cual pueda costar este bien o servicio, me empezará a generar cierto público objetivo que yo ya tengo perfectamente identificado. Si bien es cierto el costo que pueden tener autos como el Ferrari o el Mercedes-Benz o incluso el mismo BMW, por un lado es su gran ingeniería, pero mucho de ese precio depende por ese grado de calidad o de estrategia de descreme del mercado. Tiffany, Cartier y otras empresas han llegado a establecer que sobre esos productos exclusivos también hay un exclusivo precio. En el momento en que yo sitúo mi estrategia del precio hacia los más altos niveles en los cuales yo pudiera llegar a generar el producto, empezaré a ir bajando en estos niveles de precio hasta llegar a un punto en donde yo acepte a ese mercado. En uno, voy a tratar de conquistar al mercado. En el otro, el mercado está conquistado y empezaré a discernir o a quitar ciertas capas dentro de las cuales o no es mi público objetivo o realmente no me interesa poderle proporcionar el bien o el servicio que yo estoy ofreciendo. Cabe aclarar que para esta política del precio también es cierto tener mucho cuidado con la calidad del producto o el servicio que estamos ofreciendo. El precio será muy diferente en un bien normal o superior a lo que podría tener un bien exclusivo o Giffen. Un bien Giffen es probablemente una obra de arte. En esa obra de arte mencionaremos ahí que mientras más costoso pueda ser el precio del artículo, será mucho más asediado, será mucho más deseado. Pero en un bien normal o superior, mientras más costoso pueda ser este artículo, lo único que nos está dando es poderlo sustituir. Si yo tengo la posibilidad de que con mi nivel de ingresos generar un bien que estoy acostumbrado a comprarlo y que en este momento subir hacia otro nivel desde mi expectativa de calidad, hacia otro nivel de servicio, etcétera, seguramente lo sustituiré. ¿Por qué? Porque aquel está generando una política de penetración de precios probablemente y pues no me está satisfaciendo en este momento. Por lo tanto, para cualquier establecimiento de la política del precio, deberán de revisarse estos conceptos tanto mercadológicos como económicos. No podría llegarse a estimar una adecuada cantidad del precio sin poder observar estas situaciones en las cuales nos encontramos. Un ejemplo más del precio. Por ahí de la década de los 50, una persona llamada Lee Iacocca, el cual era gerente de ventas de la compañía Ford, se empezó a dar cuenta que existía una gran crisis en esa empresa. Las ventas iban en picada. Lo que el mercado demandaba en esa época eran autos deportivos. Se había quedado totalmente desplazado con la aparición del Camaro y otros, o el Pontiac mismo, que estaba generando General Motors. El Trans Am, el Pontiac o el Camaro de aquella época estaban generando una gran cantidad de mercado.
obviamente eran muy caros. Sin embargo, estos carros caros tenían una importante situación. Tenían una política de descreme del mercado y además estaban generando lo que el consumidor quería, un auto deportivo. Lee Iacocca empezó a observar dentro de sus insumos en la empresa que en este momento no había manera de poder generar una inversión para poder crear un auto que compitiera a esas características de ingeniería. Sin embargo, en función del precio, él estableció que probablemente podría ofrecerle al mercado un modelo similar en apariencia a ese Trans Am o a esos autos deportivos que tenía General Motors y que en ingeniería probablemente estaba muy por abajo de aquellos. Empezó a observar los insumos que tenía Ford en aquel momento y creó el Ford Mustang. Este Ford Mustang lo que vino a provocar es tener un auto deportivo barato. Al momento de ofrecerlo al mercado y al momento de aceptar incluso algunas pérdidas, él empezó a utilizar el modelo Falcon de aquella época de los 50 y empezó a sustituirlo como un Ford Mustang. El resultado fue un incremento de ventas impresionantes, la recuperación de la empresa Ford gracias a una estrategia de precio, lo más bajo en el mercado. En los últimos años, hemos visto la aparición de muchas otras empresas, donde estas empresas han venido a generar sus autos cada vez más baratos. El Chevy vino a revolucionar el mercado y desplazó de una manera indiscriminada a aquel en México tan consentido Bolcho. Hoy el Chevy vino a generar toda una situación de autos compactos, semicompactos o autos un poco más revolucionados en estos niveles de tecnología actual. Sin embargo, si comparamos los niveles de precio de hoy a los que se tuvieron hace algunos años, yo sé que hay algunas situaciones económicas que también habría que analizar. Sin embargo, vemos que el precio hoy es más accesible al que se tuvo ayer. Con una gran diferencia, el producto de hoy es mucho más económico y tiene mayor calidad que el de ayer. Estrategia de precios. Los precios hoy en día marcan la diferencia en el mercado. Mencioné dos, pero podríamos pasarnos el rato platicando en cuanto a cuáles han sido los casos en los cuales las empresas han generado una gran fortaleza en esta situación del precio. Bien, para tratar de abarcar un poco más estos conceptos técnicamente, acudamos a la definición de precio que tienes en tus actividades de aprendizaje y hacia algunos ejercicios muy simples para tratar de fortalecer esa primera idea. Y en un momento más regresamos. Bien, espero que hayas podido reforzar esos conceptos tanto del precio en relación a las diferentes estrategias para el establecimiento de este y que obviamente pues puedas elegir alguna de ellas o poder realizar alguna combinación en relación a la idea que tú tienes en cuanto al establecimiento del precio para el bien o el servicio que estás generando. Cabe mencionar que hasta este momento yo podría decir que el precio para un producto terminado es una situación muy ardua de poder llegar a establecer, sin embargo es sencillo. Donde yo podría empezar a observar una cantidad mayor de dificultad al momento de llegar a establecer el precio es cuando hablamos de un servicio.
Porque cuando hablamos de un servicio, los insumos que yo estoy utilizando para la realización de ese servicio pueden variar de un cliente con otro. Y en este sentido, esos insumos que yo estoy considerando seguramente no tendrán o no me permitirán hacer una modificación en cuanto a la tarifa del servicio que yo le estoy ofreciendo para tal o cual cliente. Cuando llegamos al establecimiento del precio de un servicio, realmente ahí observamos algunos elementos que nos llegan a permitir dificultad, como materias primas, que podríamos considerar hojas, papel, hoy en día disquetes o envíos de cintas electrónicas, etcétera. Realmente no. Es decir, ese tipo de insumos o ese tipo de bienes que tú utilizas para la realización de tu servicio es parte de tu gasto normal administrativo. Sin embargo, no se consideraría parte de la materia prima. En este caso, alguna recomendación para el establecimiento del precio que tendría un servicio sería las horas realizadas y que los gastos de administración más dos tantos más puedan ser considerados como un costo por el uso de un determinado servicio. Generalmente cuando hablamos de un producto, yo sé que este producto cuesta cierta cantidad de dinero, pero cuando hablamos de un servicio estoy hablando de algo intangible. Y cuando hablo de algo intangible, yo tengo que empezarlo a generar por horas. Seguramente el establecimiento del precio de un servicio será en función de las horas a través de las cuales yo estaré generando este servicio. Estas horas pues también tendrán una determinación en cuanto a ese pronóstico de ventas que platicábamos. Pero también es cierto que al momento de reflejar los costos y gastos de los servicios puede haber ciertas diferencias muy claras entre un producto y un servicio en cuanto al establecimiento del precio. Volviendo al caso de los elementos que integran el precio, en tu lámina establece que este precio se compone de dos elementos y lo hace mucho más claro. Y dice, los componentes del precio son costos y gastos generales. Ya hablábamos de esa diferenciación contable. Costos, la primera erogación de la actividad que está realizando la empresa hoy en día. Gastos, una segunda erogación. O bien, si lo quieres ver desde otro punto de vista, los primeros, los costos, cargados directamente a las ventas. En el momento en que yo venda, el costo se obtendrá o se recuperará. Mientras que el gasto, pues venda o no venda, lo estaré generando. Costos y gastos generales establece que cuando menos debo de reflejar 4. Costos de fabricación considerados como materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y aquí pasamos a la segunda etapa, gastos de operación que podrían estar considerados entre gastos de venta y de administración. Por último, gastos financieros y las cantidades que yo tenga que pagar de impuestos. Todas estas cantidades, además de ya ser una consecuencia lógica de ese pronóstico de ventas que yo realicé tiempo atrás, hoy en día tendré que volverlos a observar, porque si yo no cuido adecuadamente estas cantidades de costos y gastos, puede ser que por más formidable que sea la empresa o el producto que está ofreciendo al mercado, exista una posibilidad de fracaso muy amplia. Los costos y gastos mal ubicados o los costos y gastos que se están generando por una inadecuada supervisión pueden estar ocultos en muchos lugares. Un ejemplo de ellos puede estar ocultos en los niveles de sueldo de las personas que participan en esta empresa. Si yo no tengo una clara metodología para llegar a establecer el sueldo que tendrá cada uno de mis recursos humanos, seguramente llegaré a generar una cantidad de gastos administrativos muy impresionantes y que estos gastos administrativos son fijos. No podrás pagarle hoy y mañana no, sino tendrás que pagarle siempre. Y que estos gastos administrativos es la primera barrera que no te dejará llegar a la obtención de una utilidad. Yo mencionaría un poco más. Aquella empresa que no llega a pagar sus gastos fijos está out. Aquella empresa, la primera idea o la primera meta que deberá de tener es poder ser autosuficiente en cuanto a sus gastos fijos. Después hablaremos de los variables.
Si yo no tengo una adecuada metodología para establecer el sueldo de cada una de las personas que componen la estructura organizacional de la empresa, empezaré a observar ahí costos ociosos que empezarán a incrementarse y que probablemente me empiecen a arrojar hacia el lugar de las pérdidas. Otro punto donde pueden ocultarse estos gastos innecesarios pueden ser en los incrementados gastos administrativos como papelería, luz, agua, teléfono, etc. Todos aquellos servicios que yo requiero para poder ofrecer el producto o el servicio que yo le doy al mercado. Sin embargo, también es cierto que debe de existir toda una cultura del ahorro. Una cultura del ahorro donde de alguna otra manera estos costos sean perfectamente cuidados y que el presupuesto ahí sí, en ese momento, sea muy enérgico con las personas que tratan de sobrepasarlo. En este caso de los gastos y en esta cultura del ahorro, cabe hacer mención que es de suma importancia hacer una distinción entre la cultura del ahorro y la cultura del aprovechamiento o bien la explotación excesiva hacia el recurso humano. No por escudarse en el ahorro voy a generarle una sola hoja de trabajo al mes al contador. ¿Por qué? Porque esto, más que ser benéfico en cuanto al ahorro de ese tipo de insumos que esta persona requiere, estoy agrediendo hacia los propios intereses de la misma organización porque seguramente pues tendré un estado financiero por cualquier parte de esa hoja que el contador está usando el día de hoy. Eso más bien rayaría en la explotación excesiva hacia el recurso humano en función de que no le estoy proporcionando los insumos adecuados y correctos para su operación normal. Alguien lo decía por ahí, no cuidar los centavos y descuidar los pesos. En este sentido, estamos hablando que los gastos administrativos deben de vigilarse, pero también con una cierta muy clara idea de hacia qué cantidad de insumos son los que deberé de estar dándoles a mis recursos humanos para que funcionen en esos niveles de eficiencia que yo les estoy exigiendo. Otro lugar donde se pueden ubicar los costos altos es cuando yo estoy casado con algunos bancos y que esos bancos pues ya empiezan a aprovecharse un poco de esta situación tan amigable o tan añeja que yo como empresa tengo con ellos. Si en este momento observo que existe toda una voraz competencia por cualquier cuenta que se genere en el mercado financiero, ya sea una cuenta de inversiones o una cuenta de créditos, entonces deberé de estar en una constante pugna entre, en este momento estoy en un crédito del 20%, pero si el mercado tiene una tendencia hacia la baja, pues poder ser susceptible a liquidar esa cantidad del 20% que tengo y sustituirlo con tasas menores. Aquí empezamos a observar que no por el hecho de tener una relación añeja con un determinado banco, descuidemos esos elementos financieros que al final podrían engrosar esas cantidades de gastos financieros. Otro lugar, obviamente, donde se ubican esos gastos excesivos sería en la mala planeación fiscal o la inadecuada recomendación de algunas personas en cuanto a cómo llevar a cabo estos pagos de impuestos. Yo siempre he mencionado que hay toda una serie de elementos jurídicos que me establecen cómo pagar lo justo en términos impositivos. Sin embargo, también he mencionado que el sistema tributario de América Latina es un sistema tributario sumamente complejo, que además, para poder ser partícipe de tus obligaciones, de las cuales quieres hacerlo, requieres de toda una serie de metodologías y que esa metodología tiene que ser revisada por un experto. Eso prácticamente podremos decir que es algo inusual en algunos otros países desarrollados. El pago de impuestos para aquellos países desarrollados es muy transparente y simple. Una sola tasa, independientemente del bien o el servicio que estés consumiendo o produciendo. Aquí dependerá si se trata de un producto u otro, si se trata de una zona u otra, si se trata de un nivel de ingreso u otro, y se empieza a complicar esta manera de poder entregar esa tributación en términos de los países latinoamericanos. Por lo tanto, sí, es mejor invertir en este experto a manera de estar pagando lo más adecuado en esta cantidad de impuestos. Aquí es un lugar muy acudido por esos gastos innecesarios. Otro de los costos o gastos donde se pueden empezar a salir el control de esta cantidad de dinero
es en la adquisición de las materias primas, el denominado inventario. Cuando mencionábamos el inventario, decíamos que es tan malo tenerlo de más como no tenerlo. Mencionábamos por ahí gastos de faltante y gastos de mantenimiento en el caso de no poder llegar a establecer con toda claridad la cantidad más idónea de inventarios que yo debo de poseer en este almacén. Tendré algunas técnicas financieras para poder llegar a establecer la cantidad adecuada de unidades almacenadas. Sin embargo, esta cantidad de unidades también debe de compararse con la necesidad que yo le estoy dando a mi cliente. Hay algunas empresas que por más énfasis en llegar a disminuir sus inventarios, no lo pueden hacer en función de las solicitudes que tiene de sus principales clientes. Por lo tanto, aquí empezaríamos a establecer una política reeducativa tanto para la organización como para todas aquellas personas que están alrededor de esta organización como sus posibles clientes. Meterlos a ciertas políticas perfectamente claras para ambos puede llegar a provocar que yo tenga un número muy adecuado de inventarios hacia el futuro. En este sentido, estamos observando que los costos y gastos innecesarios pueden ocultarse en cualquier rubro del estado financiero que tú quisieras revisar. Por lo tanto, aquí, más que estar como policía, que no es tu objetivo, deberemos de estar como un guía de poder determinar la cantidad máxima de gastos aceptados y poder llegar a preguntar a expertos o poder llegar a comparar de acuerdo al mercado la cantidad de dinero necesaria para la ejecución del trabajo en cada una de las áreas específicas. Dejemos los costos y gastos. Vayamos a la parte de utilidad. Como menciona la lámina, establece que otro de los componentes básicos es la utilidad. Y la utilidad la vamos a identificar como una tasa porcentual que se desea generar por arriba del costo global. Es decir, la utilidad es un excedente. Pero si bien es cierto, esa utilidad excedente también se compone de cuando menos 3 diferentes elementos. En esa parte de utilidad hablemos de un escalón o de una escalera, donde mi primera escalera la voy a denominar ese primer escalón lo voy a denominar tasa libre de riesgo. Esto lo menciona en la lámina. El segundo escalón lo denominaré riesgo del negocio. Y el último peldaño lo llamaremos puntos adicionales. Estos 3 escalones llegarán a conformar al final esa tasa de utilidad que yo debo de impactar en el precio de cada uno de mis productos. Analicemos estos niveles. El primer nivel establece una tasa libre de riesgo. Mencionaremos más adelante que en el mercado financiero existen algunos líderes en términos de tasa de interés. En el caso de las tasas de interés para los inversionistas, probablemente en el caso de México, ese denominado certificado de la Tesorería de la Federación o CETE a 28 días sería mi tasa libre de riesgo. Es una tasa líder y yo sé que por tener un peso excedente o por tener una cantidad de dinero excedente, estoy en posibilidades de generar cuando menos muy cercanamente esa tasa libre de riesgo. Es decir, si yo tengo un excedente, pues bastará con revisar en cuánto se está cotizando el CETE en este día y poder proyectar que si ese dinero lo dejo situado o estacionado en ese instrumento, podré generar al término del año pues una utilidad o la utilidad prometida. El riesgo prácticamente es bajo o muy bajo, porque el emisor de ese instrumento pues me está garantizando la devolución no solamente del principal o el capital, sino además una tasa adicional de utilidad por cada inversión que yo haya hecho.
Es decir, lo único que tendría que hacer es sacar el dinero de la bolsa que tengo, llevarlo al intermediario financiero, regresar a mis actividades normales y tiempo después regresar tanto por mi capital como por mis intereses. Una actividad sencilla, un riesgo bajo. Pero si el riesgo es bajo, entonces la utilidad también tiende a ser baja. Pongamos un caso. Si el día de hoy en México la tasa de CETES se cotizara en términos redondos al 10%, la pregunta sería, en este momento acudo contigo y te propongo un negocio. Te propongo que esos 500,000 pesos que tienes en la bolsa los inviertas conmigo en un negocio X, del cual yo te generaré una tasa de rendimiento del 10%. Revisarás el diario después de la plática que hayamos tenido y verás que la utilidad que te estoy prometiendo es la misma de los CETES, la misma de la tasa libre de riesgo. Probablemente nos conocemos o no nos conocemos, pero ¿estarías dispuesto a invertir tu cantidad de dinero excedente en un negocio que tiene una cantidad de riesgos mucho mayores a las de acudir a un banco, dejarlo y tener la misma tasa de rendimiento? La pregunta es, ¿lo inviertes conmigo al 10% en un negocio que aún no sabes de qué se trata, sí o no? Bien, para contestar la pregunta, tomémonos unos minutos, regresemos a algunas actividades de aprendizaje para fortalecer estos puntos de utilidad como de costos y regresemos para la conclusión de esta sesión. Bien, los conceptos tanto de costo como de utilidad son básicos que lo puedas tener perfectamente claro en cada una de las actividades que llegues a establecer dentro de la organización. Si no se tienen claros estos conceptos, seguramente darás posibilidad a que estos gastos innecesarios empiecen a escudarse o empiecen a ubicarse en puntos que probablemente son difíciles de encontrar. En la medida en que yo tenga perfectamente claros esos conceptos, estaré identificando en cada una de las actividades que realiza la empresa si muy probablemente estoy aumentando la posibilidad de generar gastos innecesarios. Regresando un poco sobre el bloque anterior, decíamos que la utilidad generalmente se llega a establecer en 3 peldaños: una tasa libre de riesgo, un riesgo determinado del negocio y unos puntos adicionales. Platicábamos sobre esa tasa libre de riesgo. En el caso de México, hacíamos mención que su tasa líder podría ser el de los CETES. En el caso de Estados Unidos, tendríamos una tasa denominada un Treasury Bill. En el caso de Europa, podríamos tener una tasa denominada LIBOR. Al fin, tenemos una tasa líder. Esa tasa líder generalmente es considerada como una tasa libre de riesgo. Establecíamos un caso. Yo acudo contigo y yo sé que tú traes físicamente 500,000 pesos. En este momento te ofrezco la misma tasa de CETES por esos 500,000 pesos en una actividad comercial o productiva. Seguramente la respuesta que tú dijiste fue que no aceptarías la propuesta. ¿Por qué? Porque empezarías a generar una cantidad de riesgos, una cantidad de actividades en términos de una empresa que va desde la contratación del recurso humano, la visualización del mercado,
la generación incluso de contrataciones con sindicatos, etcétera, y que al final toda esa actividad para venir a ganar la misma cantidad de utilidad que te ofrece una tasa libre de riesgo, no lo aceptarías. En este caso, entonces acudamos al segundo componente. Cuando yo hablo del segundo componente, no estoy diciendo que el primero lo olvido. No, el primero está incluido. Pero ahora, además de esa tasa libre de riesgo, debo de considerar el riesgo del negocio. El riesgo del negocio está dado por dos elementos básicos. Depende del giro o la actividad que yo estoy desarrollando y depende también del momento en el cual lo estoy llevando a cabo. En el caso de la actividad que yo estoy desarrollando, yo sé que algunas actividades tienen riesgos altos. Por ejemplo, el sueldo que puede llegar a recibir un contador, al sueldo que puede llegar a recibir un buzo en zonas muy peligrosas, donde estará haciendo un tendido de líneas submarinas para que de esas plataformas costa afuera que obtienen petróleo y llevarlo hacia tierra firme, pues esto puede ser sumamente peligroso. La actividad está generando un nivel de riesgo alto. En el caso del sueldo de estas dos personas, ¿a quién crees o quién de los dos tendría una mayor cantidad de sueldo? ¿Aquella persona que está en un lugar seguro, en un escritorio, o aquella persona que minuto a minuto se está jugando la vida en esa construcción de plataformas marítimas? Dependiendo de la actividad, entonces, verás que el grado de utilidad tiene que variar forzosamente. El grado de riesgo lo dan algunas instituciones, ya sea desde calificadoras o algunas instituciones dedicadas a la estadística, que permite observar cuál sería el grado de riesgo del negocio, dado esa actividad específica que tiene. Pero también hay otra situación que no podemos olvidar: el momento donde estemos llevando a cabo dicha actividad. Han existido algunas crisis financieras en los últimos años, yo diría en la última década, de los 90 a los años 2000. Hemos visto algunos efectos económicos y financieros muy claros, como los efectos tango, vodka, samba, tequila. En estos momentos de gran volatilidad o incertidumbre de los mercados financieros, prácticamente sacar un peso sería como dárselo a ese mercado hambriento de dinero por esa crisis que está solicitando. Por lo tanto, el momento también es de suma importancia para poder empezar un negocio. Ese momento en el cual se está lanzando el negocio puede ser que sea un momento inapropiado. Puede ser que sea un momento donde el mercado esté sumamente gastado, donde el producto esté sumamente agotado. Puede ser un mercado donde en este día no es el más adecuado para el lanzamiento de esta nueva empresa. Si tú combinas tanto las actividades como los momentos donde se está generando la empresa, probablemente llegarás a determinar qué porcentaje de pérdida puedo tener en este negocio que yo estoy realizando. En este sentido, hablemos sobre el mismo caso, sobre esos 500,000 pesos que traes en tu bolsa. Ahora el negocio ya va a estar un poco más claro. Te doy un poco más de información. Vamos a producir zapatos. Y esos zapatos que se van a producir requiere de cierta maquinaria, estamos muy cerca de la obtención de las materias primas y tenemos algunos contactos en el extranjero que puedan empezar a incrementar estas exportaciones de zapato hacia otros países. Pero al final esta actividad manufacturera de zapatos puede provocar hasta un nivel de pérdida, de acuerdo a la historia en otras empresas de zapatos, hasta de un 5%. Es decir, en el caso de que no funcionara el negocio como tal, tendríamos la posibilidad de perder el 5%. Este elemento es doblemente impactante. Si yo solamente me quedara con estos dos niveles de tasa, la tasa libre de riesgo del 10 y el nivel de riesgo del negocio del 15, entonces yo sabría que iría en dos aspectos. El negocio me puede ofrecer ganar 15 o cuando menos ganar 5. En este caso, yo podría observar aquí que
Cualquier negocio tendrá implícito un nivel de riesgo. La variabilidad de la utilidad es algo elemental en cuanto a cualquier actividad que esté que esté llevando a cabo en un mercado. Por lo tanto, o voy por una ganancia de 15 o probablemente tendré una ganancia del 5%. Pero más que una ganancia del 5%, he dejado de ganar algunos puntos adicionales por esa actividad riesgosa que está llevando a cabo la empresa en este momento y que obviamente pues yo ya lo visualicé. Con estos dos elementos prácticamente ya estoy llegando a conformar la cantidad de tasa que yo estoy dispuesto a asumir para este nuevo negocio. Sin embargo, aún no estoy satisfecho. Acudo contigo y te menciono. La tasa libre de riesgo está en 10%, el riesgo del negocio está en 5%, por lo tanto, si tú me dejas esos 500,000 pesos a mí, yo te prometo generar al término del año o te prometo realizar mi mayor esfuerzo para que tú puedas generar un 15% de utilidad. ¿Sí o no? Habría un momento de incertidumbre, habría un momento clave de indecisión, de decir, bueno, 5% arriba de la tasa libre de riesgo por toda esta actividad que vamos a realizar, es bueno. O de todas maneras, estaré generando una utilidad en el caso de que el negocio no vaya del todo tan bien. Pero ese momento de incertidumbre, la única manera a través de la cual lo puedes aniquilar es diciéndote, ¿cuántos puntos adicionales más pides? Y aquí estos puntos adicionales, a pesar de que yo te estoy dando la posibilidad de que tú llegues a establecer en términos porcentuales este último peldaño, yo también lo debo tener perfectamente medido. Probablemente tú me dirás, con 10 puntos más, yo estaría dispuesto a entrar al negocio. Pero nuestro compañero probablemente esté pensando en 20 y el otro compañero esté pensando en 30. Entonces tendré una disparidad de puntos adicionales dentro de los cuales no puedo estar aceptando o no puedo estar consiguiendo estos recursos frescos de nuevos accionistas a la cantidad que ellos me establezcan. Yo debo de darles el parámetro. Por lo tanto, si ese 10% está dentro del parámetro que yo me permito para generarlo como utilidad, ya sé quién será mi próximo accionista. Si ese 30 o 40% que solicitaban por allá está fuera de los parámetros que yo determiné dentro de mi costo de capital, pues obviamente él no será mi accionista, a menos de que quisiera generar como puntos adicionales 10 puntos más. Quedémonos con este caso entonces. Quiere decir que si yo tengo puntos adicionales de 10, tengo una tasa libre de riesgo del 10 y un riesgo del negocio del 5, el porcentaje de utilidad generado es de 25%. En términos actuales, esta tasa es muy real. Realmente una empresa que no genere una tasa de utilidad por arriba de los 20%, cuando vemos una tasa de interés del 10%, pues es una empresa que a lo mejor tendría que reacondicionar su mercado, muy probablemente tendría que redefinir algunas estrategias, muy probablemente tendría que asociarse o fusionarse con otras empresas para poder llegar cuando menos a esta tasa de utilidad. Esta tasa de utilidad está mencionando el excedente de la cantidad de costos totales que haya generado la empresa por el bien o el servicio. Por lo tanto, mencionábamos ahí que en esta parte de utilidad es un excedente. El 25% estoy dispuesto a otorgar yo como empresa a mis accionistas. Y mis accionistas también se verán sumamente satisfechos en el sentido de ver ahora incrementado su dinero en esa empresa en un 25%. Por lo tanto, vemos ahí la gran posibilidad de empezar a generar una metodología para poder llegar a establecer el precio. Quisiera quedarme en esta parte de los puntos adicionales un momento más. Yo decía, ¿cómo poder discernir entre el 10, el 15 o el 30% que aparecen en estos puntos adicionales? Yo sé que una de las maneras prácticas para poder generar este costo adicional
es dependiendo de lo que me cuesta mantener la empresa hoy. Y lo que me cuesta mantener la empresa no solamente es esta renta que yo les voy a dar a los accionistas, sino muy probablemente el costo adicional que estoy pagando por la materia prima, en el sentido de que estoy usando un crédito. Y todo crédito deberá de ser o deberá de tener una diferencia muy clara entre el pago al contado y el pago a crédito. Aquí observamos que por mantener la empresa estoy generando una serie de costos adicionales a esta actividad, ya sea por los dividendos que les voy a dar a los accionistas, por los porcentajes de costo o de gasto adicional que estoy realizando a la compra de las materias primas, por el pago de los diferentes préstamos bancarios que tengo contratados hasta este momento, por el pago que yo estoy haciendo hacia personas muy especializadas en algunas áreas de la organización, etc. Todo lo que me mantiene funcionando la empresa, vamos a considerarla como un costo de capital. El costo de capital está directamente enfocada en esa parte de los pasivos y el capital contable. Recordarás que en sesiones anteriores graficábamos a un estado financiero denominado balance como en esta parte izquierda yo tengo los activos totales de la organización y en esta parte derecha tengo tanto los pasivos como el capital contable. ¿Cómo mantengo estos activos? Los mantengo gracias a que existe una cantidad de pasivos y existe una cantidad de capital contable. Pero la cantidad de pasivos y la cantidad de cuentas que existen en el capital contable están generando un costo. Un costo que me permite llegar a establecer cuánto es lo que tengo que pagar en términos porcentuales por mantener esa cantidad de activos. Si yo quisiera llegar a reducir la cantidad de activos, seguramente el costo del capital se reduciría también. Pero si se reduce el costo del capital, entonces la utilidad también tendería a esa misma tendencia, disminuirse. No sé qué sea lo más recomendable, si un costo alto o un costo bajo. El costo más adecuado para ti, ese sería el más recomendable. En ese costo yo voy a tener una tasa porcentual. Ejemplo, 10%. Es decir, de yo pagar todos mis insumos, de yo no tener dividendos, de yo no tener préstamos, etcétera, no pagaría nada. Pero como tengo préstamos, como tengo dividendos, como tengo costos de adquisición de materia prima, tengo que pagar un costo adicional del 10% por usar esos activos, que no son míos. En ese sentido, vemos que el costo del capital está situado en 10%. ¿Y esa tasa qué me refleja? Esa tasa me reflejará cuál es la cantidad máxima a la que yo estoy dispuesto a asumir nuevas obligaciones. ¿Cuál es la tasa máxima que me permite absorber nuevos pasivos? Si en este momento, con una tasa del costo del capital del 10%, se me acercara un oferente de crédito y me dijera, toma estos 500,000 pesos y págame 15, no lo podría tomar. ¿Por qué no lo podría tomar? Porque está excedido de mi costo de capital. Si esta persona quisiera realizar algún negocio conmigo, yo estaré en la posibilidad de, cuando más, tomar dinero ajeno a niveles del 10, no más. Eso viéndolo por el lado de los pasivos, pero también viéndolo por el lado de los activos, este parámetro me da una idea muy clara en cuanto a cuál es el nivel mínimo de inversiones dispuestas a generar en el futuro. Si yo en este momento tengo la posibilidad de incurrir en nuevos mercados y esos nuevos mercados me generarán en el futuro una utilidad del 5%, cuando hoy mi costo del capital es del 10%, la pregunta es, ¿tomas ese negocio, sí o no? No lo tomas. ¿Por qué? Porque está por abajo del costo. Más que provocarte un beneficio, al paso del tiempo te estaré provocando un costo incrementado y al final una reducción de utilidades de una manera muy importante. Sin embargo, si en este nuevo negocio que yo te ofrezco te ves la posibilidad de generar una utilidad del 11%, ¿lo aceptarías? Claro. ¿Por qué? Porque está por arriba del costo del capital. Esos puntos adicionales, si bien es cierto, estoy hablando de puntos adicionales controlados desde la empresa. La empresa los va a controlar a través del establecimiento del costo del capital. Sin embargo, ¿qué tipo de fórmula se utiliza en el costo del capital?
¿Cómo podemos llegar a determinar este costo de capital en el caso de una empresa manufacturera? ¿Cuáles son las mejores maneras de poder llegar a adoptar diferentes esquemas de financiamiento o inversión? En este sentido, estamos haciendo preguntas que solamente la única manera de poder llegar a contestar es conociendo justamente en cuánto se ubica este costo de capital de la organización. Es un método sencillo, un método práctico, pero un método de condiciones muy importantes dentro de la administración financiera que tiene la empresa. Seguramente, cuando llegues a proponer tu idea, cuando llegues a proponer tu empresa hacia algunos foros de accionistas o nuevas personas que quisieran invertir en este negocio, una de las preguntas elementales que tendrás será: ¿y cuál es el costo del capital de la empresa? Por lo tanto, quiere decir que reviste gran importancia no solamente para las decisiones internas que se puedan tomar en esta empresa, sino a través de la presentación que se puedan realizar ante los diferentes foros. Esta determinación del costo del capital lo haremos paso a paso para la próxima sesión. Lo que aconsejo en este sentido es que estos conceptos, tanto de precio, costos, utilidades que platicamos en este momento y el nivel de las estrategias de establecimiento de precios, las pudieras repasar un poco más y llegar a la siguiente sesión muy nutridos en estos conceptos y poderlo realizar de una manera muy simple. Mi nombre es Gerardo Aparicio, te espero pronto.